Shalom, amados hermanos, bienvenidos a esta segunda enseñanza de Conociendo el Efrainismo, una escuela de pensamiento muy popular de los últimos días en nuestro medio. En la enseñanza pasada vimos algunas cosas que el efrainismo asume y lo contrastamos con la evidencia tanto de la escritura como de la historia también. Y antes que nada quisiera aclarar, vi ahí algunos comentarios en Facebook, en la cuenta del hermano Kenner, de algunos que quizás se pudieron sentir incomodados o quizás ofendidos por mis comentarios de que esto pega mucho en el ambiente latinoamericano, porque hay personas que tienen baja estima y les agrada la idea de ser descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. De verdad, si alguien ofendí, con eso pido disculpas. Lo digo, de hecho, no desde afuera, porque quizás alguien que lo oyó no sabe mi nacionalidad. Yo soy salvadoreño y soy un orgulloso latinoamericano. Me encanta ser latinoamericano. Agradezco al Eterno por haberme permitido nacer en este país que tiene muchas cosas muy feas, pero también cosas muy bonitas, así como me consta que es en Colombia, donde hay un pueblo fantástico y una gente que tiene un calor y un amor increíble. Así que cuando lo dije a sentido de broma, como ya algunos me conocen, con Edison y con Kenner solemos bromear de algunas cosas y espero que eso no los vaya a poner un tropiezo. Lo hice con todo amor porque yo entiendo que la verdad, a pesar de que pueda doler al inicio, es mejor ocasionarles un pequeño problema con la verdad que dejarlos en un error que al final va a ser más doloroso. Y una vez oí la frase que dice que si quieres saber lo que viene después de un camino, lo mejor es preguntarle a aquellos que vienen regresando de ese camino. Y yo, en los últimos 10 años, he visto con mis propios ojos, no porque mi comunidad sea así, sino en otras comunidades en donde el efrainismo se ha metido, he visto con mis propios ojos los efectos desastrosos de basar tu identidad en una posible ascendencia israelita, en una posibilidad de que tu tatarabuelo era descendiente de Efraín, ¿no? Y todo lo que vimos, y no basar tu identidad en la roca de los siglos, en Hashem y en la sangre de su Hijo. Entonces, espero que se entienda que cuando yo hice esa crítica, lo hice desde adentro, ¿verdad? Como un latinoamericano, como alguien que ama a todos los que están en este movimiento, independientemente de si hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo. Podemos diferir radicalmente, pero los amo a todos aquellos que están oyendo esta enseñanza y oyeron la enseñanza pasada. De hecho, a aquellos que tienen, no sé, en su corazón un deseo ferviente de ser considerados judíos o israelitas y que se preguntan, wow, ¿dónde me deja esto? ¿Qué es lo que debo de hacer ahora que he oído esto? Les pediría que dejemos terminar la serie y quizás en el paso de lo que nos queda por ver, vamos a ir aclarando muchas dudas y si no, la última enseñanza de esta serie va a ser de preguntas. Tengo 7 preguntas ya que voy a considerar en la última enseñanza, pero si alguien quiere escribirme a mi correo, el cual he puesto ahí, puede escribirlo y podemos añadirlo. Si no sé si vamos a hacer 1 o 2 enseñanzas solo de preguntas. O si también gustan cuando a la hora de dar la enseñanza, siempre dejamos un espacio, podemos esperar a eso y ahí vamos a ver la voluntad del Eterno para nuestras vidas a la luz de la evidencia y del nuevo entendimiento que tenemos. Bien, la tercera cosa que el efrainismo asume, creo que lo dijimos en la enseñanza pasada, es que la frase casa de Israel o también ovejas perdidas de la casa de Israel siempre necesariamente denota a un descendiente de las 10 tribus, ¿verdad? Se recuerdan que vimos 2 cosas que el efrainismo asume. La primera es que la expatriación fue total,
en el Reino del Norte, algo que vimos que no es cierto. Los descendientes de las 10 tribus tuvieron 3 destinos, unos fueron llevados a Siria, otros se quedaron ahí, la mayoría se quedó ahí de hecho, y otros fueron absorbidos en Yehudá, en Judá, como vimos en Gittim 36, Tosafot de Gittim 36 dice que hay miembros de las 12 tribus de Israel ahora en el pueblo judío. Pablo dice en Hechos 26, nuestras 12 tribus están sirviendo a Dios día y noche. Es decir, hay en el pueblo judío actual, hay muchos descendientes de cada una de las 12 tribus de Israel. Aparte de eso, también vimos que el efrainismo asume que si te sientes atraído a la Torá, al judaísmo, al hebreo, es porque eres descendiente de las 10 tribus, o descendiente, más en nuestro medio sería más correcto decir descendiente de judíos, ¿verdad? Porque las 10 tribus fueron exiliadas, expatriadas, y se localizaron ahí por Asiria, Media, Persia, Uzbekistán y todas esas regiones en donde difícilmente algún latinoamericano hoy podría tener ascendencia de las 10 tribus. Lo más probable, si es que tiene sangre israelita, es que sea descendiente de judíos, ¿verdad? Eso es mucho más probable. Ahora vimos ejemplos en donde atracción al judaísmo, atracción al hebreo, atracción al Dios de Israel, atracción a la cultura judía, no necesariamente implica que alguien tenga ascendencia israelita. Puede que tenga, pero puede que no. Es decir, no es algo que implica necesariamente esto. Y entonces basar la identidad en un puede ser es peligroso. En un sentimiento ambiguo no es bueno basar una identidad. Y vimos ejemplos de claros casos en la Biblia donde las gentiles que no iban a tener nada de sangre israelita en sus venas, iban a venir a Israel, se iban a sentir atraídos porque iban a oír de la poderosa mano de Hashem, del gran poder del Dios de Israel, como Salomón lo dice cuando dedica el templo. Y también vimos al centurión de Lucas 7, que incluso había construido una sinagoga. Es decir, sentirte atraído a la cultura no implica necesariamente. Noten que yo digo, la frase clave es necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero cuando yo digo que no implica necesariamente, es que no es algo que tenemos que dar como una realidad bien concreta. No es así. Hay gente que se puede sentir atraída al Eterno sin ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Lo vimos en Isaías 55, de hecho, una de las marcas distintivas del Mesías sería así, restaurar a las 12 tribus de Israel, pero el profeta Isaías dice, muy poca cosa me es que tú restaures a las tribus de Israel. Antes bien, te he dado por luz de los gentiles, para que mi salvación llegue hasta la última de la tierra. Entonces, cuando tú te sientes atraído al Eterno, debes de saber algo. Si eres judío, si eres de las 10 tribus, o si eres un no judío total, es decir, sin nada de ascendencia israelita, Hashem te ama entrañablemente. Hashem te ama así como eres. Te amó desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y Él supo en qué país ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué contexto ibas a nacer, en qué era ibas a nacer, y sabía, te había, como dice el apóstol Simón Pedro, te había elegido según la presciencia de Dios para ser rociado con la sangre de su Hijo. Entonces, es en eso en donde todos tenemos que regocijarnos en el amor que hay en Hashem, el entrañable amor por la supereminente gloria que nos ha sido dado en Yeshua el Mesías, como dice la carta a los Efesios. Entonces, no necesariamente que te sientas atraído hacia algo que tenga que ver con el hebreo, la cultura judía, denota ascendencia israelita, como vimos con varios ejemplos de los profetas y de los evangelios en la enseñanza pasada. Bien, ¿qué tal la frase casa de Israel? Como todos sabrán, si ustedes se topan un buen día a alguien que se adhiere a la doctrina efraínita, les va a decir como, ¿pero acaso no has oído que Yeshua no vino sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Él dijo claramente a la mujer sirofenicia, ¿verdad? No he sido enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en el efrainismo se suele asumir que la frase casa de Israel es un término que siempre denota a las 10 tribus del norte, a las 10 tribus perdidos. Eso es algo que no es correcto, no es correcto afirmar eso como lo veremos. Ciertamente casa de Israel puede significar, de hecho, las 10 tribus del norte, sobre todo cuando se contrasta con la casa de Judá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Jeremías 5:11, si buscan conmigo, dice, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí claramente en ese verso, casa de Israel, ¿qué significa? Significa las 10 tribus del norte, ¿verdad? No está clarísimo eso. En Jeremías capítulo 3 también, 3:18 dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres, ¿verdad? Entonces, ahí en esos versos de los profetas, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Amós, muchas veces casa de Israel significa las 10 tribus del norte. Ahora, el problema que tenemos es, y una manera de siempre cometer un error a la hora de interpretar una Biblia, a la hora de interpretar la Biblia, un libro de la Biblia, es pensar que una verdad parcial es toda la verdad. O creer que un término significa universalmente la misma cosa. Casa de Israel es un término que significa varias cosas. Por ejemplo, en la Torá se utiliza la frase casa de Israel para describir a las 12 tribus, ¿verdad? A las 12 tribus, porque todavía en los tiempos de la Torá no había ninguna división entre reinos, ¿verdad? Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué significaba la frase casa de Israel en los días de Yeshua? Es decir, ya no estamos en los días de Jeremías, en los días de Ezequiel, en los días de Amós, sino en los días de Yeshua. ¿Por qué esto es importante? Porque un término puede variar de significado de tiempo en tiempo. Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la palabra cristiano. Por ejemplo, la palabra cristiano ha significado por lo menos 4 cosas alrededor del tiempo, 4 o 3 cosas, vamos a contarlas. La primera fue en Antioquía de Siria, cuando Pablo y Bernabé, Rab, Saúl y Bernabé fueron e hicieron discípulos de entre los no judíos. A esos discípulos que ellos hicieron se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Se recuerdan ese verso, verdad? Es el famoso Hechos capítulo 11, 26, y se congregaron ahí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significaba cristiano? En esa época, en Hechos 11 y en los años cortitos después de eso, cristiano significaba un creyente no judío en Yeshua. Es decir, los creyentes judíos en Yeshua se les conocía por el nombre de la secta del camino o la secta de los nazarenos, ¿verdad? Debido a que seguían a Yeshua de Nazaret. Y a los no judíos que creían en Yeshua se les empezó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que en este momento el término denota a no judíos seguidores del Mesías, es decir, cristianos es seguidor de Cristo, es como seguidor del Mesías. Recuerden que Cristos es la traducción de ungido o de Mesías al griego. Entonces, cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías de los judíos. Y sin ser judío, sigue a ese tal Cristo. O sea, esa es la manera en cómo se llamaba. Ahora, llegó un punto, ahí en la quinta década del siglo primero, la sexta década, ahí por el año 62, ya llegó un punto en que algo pasó. El número de gentiles creyentes era tan grande, es decir, era algo tan grande, que llegaron a ver, con el paso del tiempo, más creyentes gentiles que creyentes judíos. Es decir, había
a una expansión demográfica de creyentes de todas las naciones a raíz los viajes de Rav Shaul, Bernabé y otros, se habían hecho tan grandes que pasó algo. Tenemos un grupo, en el grupo de creyentes en Yeshua tenemos cristianos, que en este momento son los gentiles creyentes en Yeshua, ¿verdad? Y nazarenos, que son los judíos creyentes en Yeshua. Pero luego el número de gentiles creyentes llegó a ser tan grande que cristiano ya empezó a significar otra cosa. Ahora ya significa cualquier seguidor del Mesías, ya sea judío o sea gentil. Y es decir, ya no está esa división tan grande. Y lo vemos, por ejemplo, en primera de Pedro, cuando Pedro dice claramente, si alguno, estoy leyendo primera de Pedro, Shimon Kefa, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. Y eso que Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión, está escribiendo a judíos, y él le dice, un judío creyente a otro judío creyente, le dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Noten que cristiano no es ninguna mala palabra en este momento. De hecho, cuando Agripa con Pablo le dice, por poco me persuades de ser cristiano, Pablo dice, ¿quién diera que así fuera, que tú y todos los que están aquí llegasen a ser tal cual yo soy, a excepción de estas cadenas? Es decir, Pablo acepta el título cristiano como un título que define lo que él es, el movimiento al cual él pertenece. Noten que llevamos dos significados. Primero, empezó significando un gentil, un no judío creyente en Yeshua. Pero con el paso del tiempo, rápidamente, hay demasiados gentiles que empiezan a creer en Yeshua y entonces ahora se le llama cristiano a todo creyente en Yeshua, judíos incluidos. Por eso, Flavio Josefo, ahí por el 90, habla de la tribu de los cristianos, para referirse a tanto judíos y griegos creyentes en Yeshua, en Antigüedades 18. Entonces, para el año 90 ya cristiano significa cualquier creyente en Yeshua. Cristiano significa en este momento seguidor de Cristo, seguidor del Mesías. No tiene nada de malo, nada de antitorá, nada de una institución religiosa diferente y que se opone al judaísmo, para nada. Es decir, cristianos son todos aquellos que siguen a un Mesías judío que enseñó a guardar la Torá a los hijos de Israel y que enseñó a los gentiles a guardar las leyes universales de la Torá. En este momento cristiano no tiene ninguna connotación antijudía. Ahora, ya para el siglo II, en los días de Justino Mártir y de Ignacio y de otros, ya cristiano empezó a significar otra cosa. Cristiano empezó a significar algo contrario al pueblo judío. Cristiano empezó a significar como una religión separada y ya en contraposición o incluso enemiga del pueblo judío. Y en el siglo IV, después del concilio de Nicea, cristiano ya tomó ya significaba el miembro de la religión imperial del cristianismo. Noten cómo mudó el término, es decir, en menos de 4 siglos, cristiano significó 4 diferentes cosas, 3 o 4 diferentes cosas. Entonces, si alguien te pregunta si eres cristiano, tú eres cristiano, deberíamos de preguntar en qué sentido es la pregunta. En el sentido primitivo de ser un seguidor del Mesías, pues sí, claro, Pablo y Pedro dicen que lo son, pero en el sentido moderno de ser parte de una institución religiosa contraria a la Torá, contraria al pueblo judío, claro que no. Entonces, cuando hablas de un término que ha mudado tanto alrededor del tiempo, hay que definir bien en qué sentido estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Casa de Israel, en el siglo I, significaba el pueblo judío. Es decir, eso es lo que significaba Casa de Israel cuando el Mesías tocó la tierra de Galilea y de Judea. Es una ecuación bien fácil. Casa de Israel igual el pueblo judío. Ovejas perdidas de la casa de Israel igual a judíos que se han alejado de la Torá y ahora andan en una vida alejada de Dios y de los mandamientos. No son Shomer Torah o Mitzvot. ¿Cómo lo podemos ver? Es bien fácil verlo. De hecho,
Paradójicamente, el verso que los efraimitas usan hace lo que en fútbol se llamaría un autogol, porque ellos utilizan el verso: el Mesías vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como para pretender decir, ya ven, él vino y vino únicamente por las 10 tribus de Efraín. Si tú eres atraído al Mesías es porque eres de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues no, si ustedes leen Mateo 10:5, van a ver quiénes entran y quiénes no entran en la definición de ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Mesías da 3 grupos ahí. Si van conmigo, y voy a hacerlo participativo, alguien que lea Mateo 10 del 5, Mateo 10:5, y luego alguien que lea Mateo 10:6, es decir, un versículo cada uno. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua y les ordenó, diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria. Mateo 10:5. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel. Ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Noten, ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué significa en ese contexto? En este contexto, ovejas perdidas de la casa de Israel significa a los judíos que se han alejado de la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Imagínense que el Mesías de verdad quería enviarlos a las 10 tribus del norte. ¿Cuál hubiera sido la primera ciudad donde los hubiera mandado? La primera ciudad más cerquita, donde había descendientes de las 10 tribus del norte, es Samaria, de hecho. Samaria, si se recuerdan, en la ocasión pasada vimos que los samaritanos eran una mezcla de las 10 tribus del norte con cuteos que habían poblado esa región. Los samaritanos eran una especie de híbrido de israelita y de otras naciones. De hecho, los samaritanos tenían una reputación un poco rara con los galileos porque se les juzgaba como hipócritas. Flavio Josefo en Antigüedades 11 dice que cuando las cosas iban bien para los judíos, los samaritanos decían, nosotros somos parientes de ellos, pero cuando las cosas iban mal, entonces ellos decían, no tenemos nada que ver con ellos. Los samaritanos eran unos chicos malos. De hecho, Flavio Josefo describe en Antigüedades que un día unos samaritanos se infiltraron en el templo de Jerusalén tirando huesos de un hombre muerto en la víspera de Pesach, todo para frustrar la Pesach del pueblo judío. En otra ocasión, en la Mishnah, en Rosh Hashanah 2:2, leemos cómo ellos trataron de confundir al pueblo judío encendiendo fuego en las colinas para la celebración de Rosh Hodesh. Antes, para celebrar Rosh Hodesh, la luna nueva se declaraba en Jerusalén, y para informar a los judíos en las siguientes ciudades, las que estaban más inmediatas a Jerusalén, luego las que estaban más lejos, y así hasta toda la diáspora, se iban encendiendo fogatas, para que cuando los judíos de otras ciudades veían esa fogata, decían, ya es Rosh Hodesh. Entonces, para sabotear la práctica, los samaritanos empezaron a encender fogatas también ellos, para solamente en aras de hacer el mal al pueblo judío. De hecho, Lucas menciona una ocasión cuando Yeshua mandó a Juan y a Jacobo a pedir hospitalidad, porque ellos iban hacia Jerusalén. Creo que está en Lucas 9 el incidente. Sí, es Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Noten, su aspecto era de un judío. Yeshua cargaba tzitzit, cargaba tefilín muy probablemente, y todos sus discípulos por igual. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Johanán dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consume? Ellos se acordaban de cómo Elías, de hecho, había hecho descender fuego del cielo sobre samaritanos. Y Yeshua les dijo, no, el Hijo del Hombre ha venido a salvar las almas de los hombres, no a perderlas. Entonces los samaritanos, vean que no dejaron entrar al maestro y atacaban muchas veces cuando galileos iban de Galilea
a Jerusalén y se aventuraban a pasar por Samaria. Muchos eran golpeados y atacados por los samaritanos, como también Flavio Josefo nos informa. Ahora, con todo y eso, los samaritanos eran descendientes de las 10 tribus. Si se recuerdan, cuando la samaritana habló con nuestro maestro, ella le dijo, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo? Y Yeshua nunca discutió, nunca negó de que ella era descendiente de Jacob, ¿verdad? Nunca lo negó. Entonces, noten, si en Mateo 10 él hubiera querido que ellos fueran a las 10 tribus del norte, el primer lugar donde él los hubiera mandado hubiera sido a Samaria. Ahí es donde estaban las 10 tribus del norte. Ahí es donde todavía, de hecho, hay unos pocos 200 o 150 samaritanos hasta el día de hoy, 14 de enero del 2018. Algunos samaritanos todavía se reúnen a celebrar la Pesa, que es del monte Gerizim. Y ahí habían 10 tribus, ahí está Efraín, ahí están las 10 tribus del norte. Pero Yeshua les dice, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, antes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel en ese contexto? No son los gentiles, no son los samaritanos. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son los judíos que estaban en Judea y que se habían perdido del camino de la Torá. ¿Por cómo lo sabemos? Preguntémonos algo. ¿Cómo entendieron los discípulos esa instrucción? ¿A dónde fueron? ¿Fueron a Siria? ¿Fueron a Persia? ¿Fueron a Uzbekistán? ¿Fueron a Samaria? No, fueron a las ciudades de Judea, a las ciudades de Galilea. Fueron ahí donde ellos fueron. Fueron a Capernaum, fueron a Corazín, fueron a Betsaida. Ahí fueron los lugares donde ellos iban a encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a quienes fueron a predicar el reino de los cielos se ha acercado, fue de hecho a judíos. Recuerden que se puede llamar justamente al pueblo judío casa de Israel porque hay gente de las 12 tribus de Israel en el pueblo judío. Entonces, cuando Yeshua dijo ovejas perdidas de la casa de Israel, se refería a los judíos seculares de aquel tiempo, por así decirlo, para hablar en términos modernos. Gente que se había alejado del camino del Eterno, gente que se había alejado de los mandamientos, gente que se había alejado de el pueblo judío y su observancia, gente como Zaqueo, gente como Mateo el publicano, gente como Miriam de Magdala, gente como todos los judíos que seguían al maestro y había sanado y los había expulsado de ellos demonios y todo eso. Miren lo que Daniel Lancaster dice, por ejemplo, en el excelente comentario a los evangelios en Chronicles of the Messiah, Torah Club Chronicles of the Messiah, página 1072. Él dice, no obstante, los exégesis creativos en el cristianismo y en el movimiento de raíces hebreos encuentran algunas interpretaciones novelescas, al dejar las 99 ovejas, algunos se atreven a decir que esto simbolizaba al maestro dejando al pueblo de Israel e ir a buscar a los gentiles. Esto es increíble, ni tampoco, continúa Lancaster, las ovejas, las 99 ovejas que el maestro deja para ir a buscar a la que se ha perdido, simbolizan a las 10 tribus de Israel, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Todas las 3 parábolas representan a judíos que se habían alejado de las normas de pacto de la Torá y que podían ser considerados en los días del maestro por los religiosos de su día como pecadores. Estas parábolas no hacen referencias a una misión a los gentiles en lo absoluto. La definición del maestro de una oveja perdida de la casa de Israel excluye a ambos, gentiles y samaritanos por igual. Y de hecho, en los samaritanos estaban las así llamadas 10 tribus perdidas y ahí podían ser encontradas. En otras palabras, si el maestro hubiera querido ir a las 10 tribus perdidas a
personas que habían dejado toda su judeidad y ahora estaban entre los gentiles. El mejor lugar del mundo para encontrar a esos era Samaria. Y fue precisamente ahí donde él prohibió ir. Ovejas perdidas de la casa de Israel son los judíos, en el contexto en donde él dijo eso, excluyendo a samaritanos y a gentiles, son los judíos que se habían alejado de las normas del pacto del Eterno. Miren, por ejemplo, el contexto de Lucas 15, por ejemplo, donde están las parábolas. Empieza la parábola de el hijo pródigo, la parábola de las 100 ovejas, la parábola de la dracma que se había perdido. Voy a leer el capítulo, Lucas 15. Se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraron diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Oigan el contexto, es decir, ¿quiénes se acercan a Yeshua? Publicanos y pecadores. Aquí lo tienen, amados, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Publicanos y pecadores, judíos que se han alejado de la Torá. Y hay fariseos y escribas, quienes no se han alejado de la Torá, que lo critican y le dicen, a los pecadores recibe. Para un fariseo era algo totalmente increíble que uno de ellos, y de hecho Yeshua era considerado por los fariseos uno de ellos, de lo contrario nunca lo hubieran invitado a comer con ellos. Un fariseo tenía por regla jamás invitar a alguien que no fuera de la Jaburá, de la hermandad, a comer en su casa. Si un fariseo te invitaba a comer a su casa, era porque te consideraba un fariseo también. Pero había algo de este fariseo sin igual que los dejaba un poco confundidos. ¿Cómo era posible que este rabino recibiera a pecadores y los recibiera? De hecho, hay una famosa máxima de los fariseos que se registra en Mejiltá, Caspa segunda, a Éxodo 18:1. Está citada en el libro de Howard Marshall, The Gospel of Luke, en la página 599. Ahí se registra una de las máximas de los fariseos. Los fariseos decían que ningún hombre se asocie con los malvados, ni siquiera para atraerlo a la Torá. Noten que una de las máximas de los fariseos era, nunca te asocies con un malvado, ni siquiera para intentar traerlo a la Torá. Entonces, ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que el rabino Yeshua reciba a pecadores, a publicanos y a pecadores? Y entonces, noten, como respuesta a esta crítica, él le refirió esta parábola. Pregunta, ¿a quiénes les refirió? A los escribas y fariseos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Oh, qué mujer! Que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque encontró la dracma que había perdido. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y aquí viene la parábola del hijo pródigo. Noten que las 3 parábolas son paralelas. El hijo pródigo, la oveja que se había perdido y la dracma que se había perdido representan a el pueblo judío que se había alejado de Hashem, a los publicanos y pecadores que andaban en delitos, en pecados ajenos a la vida del Eterno. Tanto el hijo pródigo como la oveja perdida, como la dracma perdida, son ovejas perdidas dentro del pueblo judío. Personas que se habían alejado, personas como Zaqueo, personas como Mateo el publicano, personas como Miriam de Magdala. No representa en lo absoluto, en este contexto, a las 10 tribus del norte. ¿Y quiénes son las 99 ovejas? ¿Quiénes son las 9 dracmas que no se perdieron? ¿Y quién es el hermano mayor
que nunca dejó la casa de su padre. Esos son los fariseos y los escribas. Es a ellos que le refirió esa parábola. Era una manera de decirles, si han preguntado por qué yo invierto tanto tiempo con ellos, bien, es por esto, porque ellos están perdidos. Ustedes son las 99 ovejas que aún perseveran en la sinagoga. No están bien del todo, de hecho, pero por lo menos están en el lugar del poder, cerca de Hashem. Ustedes son el hermano ese que se está preguntando cómo es posible que yo vaya y gaste y me ensucie las manos con una persona que se había ido a comer algarrobas con los cerdos y a gastarlo todo en prostitutas. Ustedes se preguntan cómo es posible que él pueda amar tanto a estas personas que se habían degradado tanto. Bien, les voy a comentar una parábola. Hashem es como el padre, que a pesar de que ese hijo había perdido y malgastado todo, cuando él vio que él venía buscando a su padre, cuando aún estaba lejos, su padre fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero entonces el padre dijo, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en la mano, porque mi hijo se había perdido y ahora ha vuelto. Ese es el amor del Eterno, tan grande que él los escriba, que algunos, no todos, que algunos escribas y fariseos no podían entender. Noten que en este contexto, ovejas perdidas de la casa de Israel, no habla de las 10 tribus del norte, habla de hecho de los judíos que se habían alejado de la Torah y de los mitzvot. Y en ese contexto se debe de entender la orden de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo sabemos por dos razones. Razón una, él excluyó a los samaritanos, que de hecho son descendientes de las 10 tribus del norte. Él los excluyó de esa definición de ovejas perdidas de la casa de Israel. Y número dos, los discípulos entendieron perfectamente a quiénes se refería. Ellos fueron a las ciudades de Galilea y fueron a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ellos volvieron de esas ciudades, si se recuerdan, ellos dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Y él les dijo, gozaos antes, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es a esas ciudades, a esos judíos que se habían perdido en delitos y pecados, a esos judíos que habían hecho, de hecho, Tevilá para arrepentimiento en los días de Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, Juan el Inmersor, que Yeshua se refirió con el título Ovejas Perdidas de la Casa de Israel. Así que es falso, no es correcto decir que ovejas perdidas de la Casa de Israel en el contexto y en el tiempo de los 3 años del servicio de Yeshua a Israel haya significado las 10 tribus. No es cierto. En ese contexto bien específico, casa de Israel significa el pueblo judío. Hasta el día de hoy, cuando tú vas a una sinagoga y está por llegar uno de los ayunos, ahí en el Shabbat previo a uno de los ayunos importantes, no Yom Kippur, sino como por ejemplo el ayuno del 17 Tamuz, el Hassam en la sinagoga dice, Ajenu Bet Israel, hermanos nuestros, casa de Israel, oíd. El día tal de la semana es el ayuno del 4º mes, que Hashem lo cambie en gozo y todo eso. Entonces, hasta el día de hoy, este mismo día, casa de Israel, es un término para hablar al pueblo judío. Eso fue lo que Pedro hizo. Cuando Pedro habló a los líderes del Sanedrín, les dijo, sí, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho Hashem, Adón y Mashiach, Señor y Mesías. En otras palabras, es al pueblo judío que se le llama casa de Israel. Claro que el término, si ustedes leen Ezequiel, Jeremías, claro, 6 siglos antes del Mesías, casa de Israel, sobre todo cuando se ocupaba el término en contraste con casa de Judá, claro que significaba las 10 tribus, pero en los días del maestro han pasado 6 siglos. El término ha adquirido un significado muy específico y está circunscrito a el pueblo judío. Ahora, esta orden de Yeshua parece rara. ¿Cómo es posible que Yeshua diga aquí
que no hay que ir a los gentiles y a los samaritanos. ¿Acaso no dijo él después, ir por todo el mundo, anunciar la buena nueva a toda criatura, a proclamar el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén? Claro que sí. De hecho, el verso se traduce: no vayan por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos entréis, andad primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, esta fue la misión primera. El Mesías tenía que predicar primero al pueblo judío. No es que solo, el juego de palabras les va a ayudar aquí. El Mesías no vino únicamente al judío, vino primeramente al judío. Eso es lo que Pablo dice en Romanos, ¿se acuerdan, verdad? Porque no me avergüenzo de la buena nueva, porque es poder del Eterno para salvación, y al judío primeramente y también al griego. Es lo que Pablo dice en Romanos. Al judío primero. ¿Se acuerdan de ese verso, verdad? Es Romanos 1:16. Lo voy a leer literalmente. Dice: porque no me avergüenzo de la buena nueva, es poder de Elohim, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten que esa fue la misión de Yeshua. En los 3 años de ministerio, para hablar en palabras que todos conozcamos, de Yeshua, su ministerio estaba circunscrito al pueblo judío. Es decir, no van a ver una misión a gentiles, una misión a samaritanos. De hecho, él es el que hace la excepción a la regla, hablando de Samaria en 4, pero no hay una misión bien activa a eso. Ahora, eso era porque él tenía que venir primeramente al pueblo judío. Si el pueblo judío, si las autoridades del pueblo judío aceptaban a Yeshua como el Mesías, entonces la era mesiánica se hubiera dado en esa generación, como hemos explicado en otros lugares, como por ejemplo en el comentario a la Parashá Shelach Lejá. La era mesiánica, el milenio, tenía el potencial de venir en esa época como Mesías. El tiempo entre su muerte de crucifixión y la resurrección se hubiera dado en esa generación. Si eso hubiera pasado, entonces se hubiera cumplido lo que el maestro dijo en Mateo 10, donde dijo: les aseguro que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel cuando veáis al Hijo del Hombre venir en gloria. En otras palabras, si el pueblo judío se arrepentía, por eso el mensaje era: arrepentíos, porque el reino de Elohim está a las puertas, arrepiéntanse, la era mesiánica está a punto de ser manifestada. Si el pueblo judío se arrepentía en masa como nación, entonces los romanos iban a matar a este rey de los judíos, lo iban a crucificar, él resucitaría, pero en esa misma generación, en el siglo I, la era mesiánica vendría y la consumación se iba a dar en esa generación. Lastimosamente, debido a que esa generación no respondió con el arrepentimiento, entonces el Mesías no pudo traer la era mesiánica. Él dijo en Mateo 23, ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, matas a los que son enviados? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos? Hablando de la reunificación de las 12 tribus de Israel, pero no quisisteis. Por tanto, vuestra casa es dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Noten que el maestro tenía el potencial si esa generación hubiera querido al arrepentirse, el maestro hubiera entonces causado la era mesiánica en esa generación. Y eso está perfectamente en línea con lo que grandes rabinos han dicho. Por ejemplo, Saadía Gaón, el gran rabino medieval, dijo lo siguiente. Él dijo con respecto a 2 tiempos posibles de redención. Dice Saadía Gaón en Emunot Bedeot 8.2, creemos que Dios estableció 2 períodos alternativos respecto a la duración de nuestro exilio.
Uno se extiende hasta cierto momento mientras hacemos Teshuvah. El otro está determinado en un momento fijo en el futuro. Cualquiera de estos dos momentos que llegue primero será el momento de la redención. Si hacemos Teshuvah completa, entonces el momento fijado de antemano no se tomará en cuenta. En otras palabras, si el pueblo judío se arrepiente en masa, como dice Deuteronomio 30, sucederá que después de que hubieran alcanzado la bendición y la maldición, que si de donde estás te vuelves al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Él se volverá, Él hará traer a tus cautivos, circuncidará tu corazón y el de tu descendencia para que temas al Eterno tu Dios todos los días de tu vida. Si el pueblo judío en la época, en la generación del siglo primero, se volvía al Dios de Israel, se arrepentía, entonces el Mesías causaría la era mesiánica, el milenio, la reunificación de las 12 tribus, la época que Isaías 11 describe como cuando el lobo morará con el cordero y habrá paz en la tierra y la tierra será llena del conocimiento, de aguas cubren la mar. Por eso es que él tenía que ir primeramente al pueblo judío. Ahora, esto estaba supeditado a la urgencia de ir al pueblo judío y causar un arrepentimiento en el pueblo. Ahora, después de la muerte y resurrección de Yeshua, él dijo claramente en Hechos 1, ahora ya no restringiendo la misión únicamente al pueblo judío, sino ahora él dice, ahora nos toca saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la misión que el Mesías había mandado cuando le dijo, no vayáis a los gentiles, no vayáis a los samaritanos, no es algo que se mantiene hasta el día de hoy, obviamente, ¿verdad? Eso es una misión específica que él mandó en ese momento específico a los 12 para que fueran primeramente, antes que nada, al pueblo judío, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en ese contexto significan el pueblo judío. Luego después, él dijo, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a lo último de la tierra, prediquen a toda criatura, anuncien arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Eso fue después, pero en el ministerio temprano del maestro, él quiso que primero se diera una prioridad a aquellos judíos que estaban en las ciudades de Judea y de Galilea y que se habían perdido. A ellos es que se les da el título de ovejas perdidas de la casa de Israel en el contexto y en el tiempo de Yeshua. El término significaba otra cosa, pero en los días de Yeshua ya significaba el pueblo judío. Así que eso es la tercera asunción. Sé que algunos ahora estarán pensando en, wow, ¿dónde me deja esto? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Y nuestro papel, amados, si no eres judío, bien, es el papel de ser un pueblo al Eterno de entre el mundo no judío. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y el Eterno tiene un pueblo de entre los no judíos. Todo no judío que ha creído en Yeshua y ha purificado por la fe sus corazones, ha sido injertado espiritualmente en Israel. No eres el pueblo judío, no eres Israel terrenalmente hablando, físicamente hablando, nacionalmente hablando, pero eres copartícipe y coheredero de los mismos bienes espirituales del pueblo judío, como dice Romanos 15. Si tienen la oportunidad de oír los dos audios que grabamos en el Consejo de Qum con respecto a qué tanta Torah pensaban los apóstoles que un creyente en Yeshua quería guardar, se darán cuenta ahí que los discípulos consideraban que nosotros, todo no judío creyente en Yeshua, no es un noágida común y corriente, no es un gentil común y corriente, sino que tiene un estado de ger toshab espiritual, es decir, es un residente en Israel y tiene que guardar las leyes del ger toshab según se ve en Hechos 15, es decir, hay mucha más Torah más allá de las 7 leyes de Noach que los discípulos creían que un gentil creyente en Yeshua debía de guardar. No puedo repetir todo lo que di ahí porque fueron
aproximadamente 2 horas de enseñanza, pero si pueden ir ahí, sería de mucha bendición. Y en la próxima enseñanza estaremos hablando de varias preguntas que pueden surgir a la hora de que te das cuenta que el efrainismo no es bíblicamente hablando un movimiento que calce bien con la realidad de la escritura y de la evidencia. Y hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo la sospecha de ascendencia judía? ¿Qué hago? ¿Eso me convierte en judía si yo tengo la sospecha de que tengo ascendencia judía? ¿Qué tal? 2, ¿qué tal si no tengo la sospecha? Tengo la certeza de que tengo ascendencia israelita. Por ejemplo, mi abuelita, mi bisabuela eran israelitas. ¿Me hace eso judío? 3, ¿acaso yo quiero decir con todo lo que he dicho que ya pasó la restauración de las 12 tribus de Israel según los profetas lo anunciaron? ¿Sí o no? 4, ¿cómo entendemos entonces el término Melo Hagoyim que utilizó Jacob con respecto a Efraín y que pareciera ser que es el mismo que Pablo utiliza en Romanos 11? 5, ¿qué tal las 12 puertas de Apocalipsis? Hay una puerta para cada tribu. Yo quisiera entrar en Jerusalén, pero veo que hay solo 12 puertas, cada una para una de las tribus de Israel. ¿Qué podemos decir ante ello? ¿Qué tal de los 144,000? Son 12,000 de cada tribu. ¿Acaso eso no supone que va a haber una vuelta grande de las 10 tribus antes incluso de la manifestación del Mesías? Y 7, ¿qué tal Ezequiel cuando habla de que el incircunciso de carne y de corazón no podrán entrar al santuario? Yo no me quiero quedar afuera del santuario, entonces, ¿cómo podemos explicar ese verso a la luz de lo que hemos visto? Y si tienen más preguntas con respecto a eso, el próximo vamos a hacer una sesión de solo preguntas. Y esperamos que el Eterno pueda darnos luz y que se cumpla en nosotros el verso que dice, en tu luz veremos tu luz. Shalom a todos, hermanos.